Hola, continuamos con nuestro tema 6, reacciones químicas. Vamos a pasar a otro tipo de cálculo estequiométrico, que son los cálculos volumen-volumen. Si antes teníamos los cálculos masa-masa, partíamos de unos gramos, había que pasar a moles, y de moles volvíamos a pasar a gramos. Ahora con estos cálculos lo que vamos a partir va a ser de litros del volumen de una sustancia y tendremos que pasar mediante los moles a los litros de otra sustancia en una reacción, ¿vale? Lo que pasa es que este tipo de cálculo lo podemos dividir en dos tipos, en dos casos. Un primer caso que es más sencillo, que de alguna forma facilita el trabajo, el ejercicio muchísimo, y un segundo caso que es un poco más complejo, que se parece más al cálculo masa-masa. Pues bien, este primer caso, que es más sencillo, es cuando todas las sustancias que intervienen en la reacción son gases. Cuando eso sucede, vamos a ver que todos los pasos esos de pasar la sustancia, el dato de la sustancia a moles, ver la relación, volver a pasar a litros en este caso, gramos en el caso de masa-masa, pues todo eso se simplifica enormemente. Fijaos, nos piden calcular el volumen en litros de dióxido de carbono que se produce al quemar 100 litros de butano. Bien, la pregunta va asociada a litros de dióxido de carbono y nos proporcionan el dato de partida, son 100 litros de butano. El butano es esta sustancia que está aquí, C4H10, ¿vale? Pues bien, cuando todas las sustancias son gaseosas, esto nos viene dado por el estado de cada sustancia, que viene determinado entre paréntesis, y cuando pone G significa gas. Por lo tanto, las cuatro sustancias que están aquí, tanto los dos reactivos como los dos productos, son gases. El primer paso siempre es escribir la reacción química y ajustarla, que lo tenemos ya hecho. El ejercicio nos lo proporciona. Ahora el segundo paso sería, si siguiéramos los mismos procedimientos que para los cálculos masa-masa, habría que pasar el dato de partida a moles. Pero, como tenemos todas las sustancias gaseosas, podemos interpretar, y aquí está la clave de este primer caso, podemos interpretar todos los coeficientes estequiométricos no como si fueran moles de sustancias, sino como si fueran litros. Luego nos están dando las relaciones de la reacción química en litros. Nos están diciendo 2 litros, 13 litros, 8 litros y 10 litros. Por lo tanto, no necesito, en el primer caso, no necesito pasar a moles. Y esa es la gran ventaja de este primer caso. ¿Por qué? Porque directamente puedo establecer un factor de conversión que me lleve de los litros de la sustancia de partida a los litros de la sustancia de llegada. Porque tengo la relación. ¿Cuál es la relación entre el butano y el dióxido de carbono? Pues que por cada 2 litros de butano se producen 8 litros de dióxido de carbono. Por lo tanto, esa es mi relación, esa es mi proporción y que puedo utilizar como factor de conversión. Por lo tanto, en este primer caso, una vez que tengo escrita mi reacción química y la tengo ajustada y veo las proporciones en los coeficientes estequiométricos, pues puedo pasar directamente de los litros de partida a los litros de llegada. Escribiría 100 litros de butano, yo quiero pasar a litros de dióxido de carbono y yo parto de litros de butano, C4H10. ¿Y qué pongo aquí?
en esta fracción? Pues mis relaciones de coeficientes estequiométricos. Litros de butano, pues 8 litros de butano 2. Los litros de butano se van con los litros de butano y me van a quedar litros de dióxido de carbono. 100 por 8 dividido entre 2. 400. Por lo tanto, si se combustionan 100 litros de butano, se producen 400 litros de dióxido de carbono. Y ya habríamos terminado. Por lo tanto, veis que el primer caso, si todas las sustancias de la reacción son gaseosas, el ejercicio es rapidísimo, pasar de litro a litro. El problema llega en el segundo caso. Cálculo volumen-volumen, pero en este caso no todas las sustancias que intervienen en la reacción son gases. Podemos encontrarnos sólidos, podemos encontrarnos líquidos, podemos encontrarnos líquidos en disolución acuosa, es decir, una sustancia como que se disuelve en agua y se utiliza disuelta en agua en la reacción química. En ese caso no podemos trabajar de una forma tan rápida como hemos hecho en el primer caso. Para eso vamos a ver los pasos que seguimos en los cálculos masa a masa y vamos a ver que son muy similares, pero tenemos que modificar algunas cosas. De entrada, los cálculos no van a ser masa a masa, sino que van a ser volumen, volumen. Y de todos los pasos que teníamos para los cálculos masa a masa, la única cosa que tenemos que cambiar es que en el paso 2 lo que vamos a pasar no va a ser una cantidad en gramos a moles, sino que lo que vamos a hacer va a ser pasar una cantidad en litros a moles, y en el paso 5 no vamos a pasar los moles de la sustancia pedida a gramos, sino que los tenemos que pasar a litros, porque es un cálculo volumen, volumen. Luego nos partimos de volumen y tenemos que llegar a volumen. Por lo demás, el proceso es el mismo. Y ahora, para las personas más avispadas, pues se les habrá generado la siguiente pregunta. Yo sé perfectamente cómo pasar la cantidad en gramos a moles, porque para eso está la masa molar de todas las sustancias, que nos proporciona la cantidad en gramos por mol de cualquier, ya sea compuesto químico o en el caso de la masa atómica de cualquier elemento químico. Sin embargo, yo no sé pasar la cantidad en litros a moles. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues este es el punto nuevo que tenemos que aprender. ¿Cómo pasar de litros a moles o viceversa? Pues bien, esto se puede calcular. Digamos que para poder pasar de litros a moles es fundamental tener medidas las condiciones de presión y de temperatura. Las condiciones de presión y temperatura. Porque en general la presión y la temperatura influyen en el volumen. Lo que pasa que este año nosotros lo vamos a facilitar muchísimo y solamente vamos a hacer pasos de litros a moles o de moles a litros en unas condiciones concretas, lo que se conoce como condiciones normales. Normales de presión y temperatura. Este va a ser siempre nuestra condición de presión y temperatura. Condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Pues tenemos en presión una atmósfera y en temperatura 0 grados centígrados,
que si lo pasamos a Kelvin, pues son 273 Kelvin. Estas son las condiciones normales. ¿De acuerdo? Luego, todas nuestras reacciones químicas las vamos a realizar siempre en condiciones normales. De todas formas, en los ejercicios, en los enunciados, se os va a especificar que estamos en condiciones normales de presión y temperatura. Hay que saberse estos datos. ¿Qué pasa si estamos en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cómo pasamos de litros a moles? Pues hay un factor de conversión que es el siguiente. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Un mol de cualquier gas en condiciones normales, que muchas veces se escribe CN, ocupa un volumen de 22,4 litros. Este es nuestro factor de conversión. Esta es la cosa que se nos tiene que quedar grabado en la cabeza para poder hacer los factores de conversión. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera pasar de litros a moles, utilizaré esta relación, y cuando yo quiera pasar de moles a litros, utilizaré también esta relación, porque siempre vamos a estar en condiciones normales. Si no estuviéramos en condiciones normales, por ejemplo, cambiando simplemente la temperatura, imaginaos que estuviéramos a 15 grados centígrados en vez de a 0, aunque la presión fuera una atmósfera, pues ya este factor de conversión no sería un mol equivale a 22,4 litros, sino que un mol equivaldría a otra cantidad en litros, que se podría calcular. Pero este año nosotros no lo vamos a hacer. Siempre vamos a trabajar con este factor de conversión. Luego, en vez de usar la masa molar, ahora lo que vamos a hacer es utilizar este factor.